Y bueno, rápidamente, un último comentario, un último análisis de lo que sucedió ayer con el Tata Martino en el aeropuerto. A mí me parece inapropiado, me parece una estupidez que aficionados le hayan gritado ratero a una persona de la tercera edad, que hay que reconocer que independientemente de cualquier otra cosa, hay dos situaciones que tiene el Tata Martino. Es un empleado de la Federación de Fútbol y es una persona de la tercera edad. Y que desde el anonimato, o estando tú en protección precisamente de tu condición de aficionado, te refieras de esa manera a una persona, me parece inapropiado, porque él no es el culpable exclusivamente de lo que pasó en los resultados. El decirle ratero, pues no, o sea, simple y sencillamente, quien tendría que decirle en un contrato, pues debería ser por objetivos. Pendejos los federativos, si no pusieron un clausulado en donde hubiera, con base en lo que vas consiguiendo, tu salario, ¿no? Digo, ya cualquier equipo lo maneja así. Digo, si lo hizo la federación o no, ya. Tú me comentabas que es el entrenador número 6 mejor pagado, con 2 millones y... Entonces, el asunto es que en este sentido, estos aficionados, el agredirlos no tiene ningún sentido. Creo que el principal culpable ni siquiera son los aficionados, porque, o sea, sí con lo individual, pero como acto de lo que debió haberse evitado, pues ahí tiene la culpa la Federación Mexicana de Fútbol Soccer, de no haber hecho lo necesario para otorgarle todas las garantías y no ser exhibido de esa forma. Pero también puede ser una estrategia de la propia federación para endilgarle a él el asunto de la derrota, y que pues todos los federativos salgan airosos de una afición que luego somos irreflexivos y que no entendemos que en relación al fracaso de este mundial, no está, como lo hemos dicho aquí en este canal, no es un asunto exclusivamente del entrenador y los jugadores, son el eslabón más delgado, pero en realidad el problema del fútbol mexicano es un asunto de carácter estructural, y quien tiene que resolverlo son los dueños de los equipos. Exigirle a Emilio Azcárraga y a Ricardo Salinas que ya saquen las manos de la federación. Ellos tienen sus normas, tienen sus reglas, y ojalá se unan los dueños de los equipos para quitarle ya al duopolio el control del fútbol mexicano. O sea, yo me imaginaría que de ahí de repente se armara el tinglado ahí con Tigres, con Monterrey, con Chivas, los dos de Pachuca, el Puebla. Ahí ya estoy hablando de 6 votos, ¿no? Y bueno, faltaría ver si en algún momento Han Ron se carga de este lado, porque ahí tiene la multipropiedad de él, porque partimos del hecho de que Santos está del lado de los televisos, ¿no? Entonces, creo que ahí se podría armar muy bien el tinglado para tener una nueva mayoría en la toma de decisión de la federación y pues hacerlo para adelante, y en algún momento decirle a Emilio Azcárraga, bueno, a ver, no se trata de que te vayas, se trata de que ya des oportunidad de que otros manejen esto, y parte de la decisión que tiene que ver con esto es que John de Luisa tiene que caer su cabeza. Si no cortan de cabeza, como si fuera la única persona que pudiera llevar a buen puerto el rumbo de la federación, desde luego que hay otras personas que lo podrían hacer. Así que, en concreto, me parece que muy mal la Federación Mexicana de Fútbol al haber permitido esa exhibición del Tata Martino, y muy mal estos aficionados que ni siquiera conocen la parte del fútbol, porque todavía le estaban reclamando que no llevaba el Chicharito. O sea, la estupidez más grande, lo hemos dicho aquí en estos canales, el Chicharito no debía de haber ido, simplemente por eso un indisciplinado, lo que hizo no fue una gracia. Entonces, así de sencillo, Carlos, yo sí me pronuncio en contra de lo que sucedió con el Tata Martino, y también una crítica muy severa a la federación, y no nos vamos a olvidar, cuando menos un sector de los aficionados de este país, no nos vamos a olvidar, y aunque John de Luisa se haya mandado 2 meses para tratar de supuestamente analizar lo que sucedió, no nos vamos a olvidar y lo vamos a estar chingando, y a ver si logramos que se vaya John de Luisa de la federación, Carlos. Sí, no, y aparte, con suma estupidez, ¿no? O sea, estos aficionados que no reflexionan, que no se ponen a ver números,
que se comen todo lo que ven en medios de comunicación, que obviamente, a ver, a los dos que recientemente los han corrido de manera lamentable, a Juan Carlos Osorio, que los ha reventado tanto la federación como los medios de comunicación de este país, y el Tata Martino, son los dos técnicos con más efectividad y más ganadores de los 9 últimos entrenadores. O sea, Juan Carlos Osorio tiene el 69% y el Tata Martino tiene 68% de efectividad. De ahí el que más se le acerca es Chepo de la Torre con 66%, luego Ricardo Lavolpe con 61%, el Piojo Herrera con 60%, Hugo Sánchez con 58%, Menotti también con 58%, Vucetich con 50% y Erickson con 49%. Y de estos 9 entrenadores, solo 4 han ganado un título con México, incluido el Tata Martino, el Piojo Herrera, Chepo de la Torre y Ricardo Lavolpe. O sea, de 9, 4 solo han ganado un título. Y entonces ahí es cuando ves que no es la culpa del técnico, o sea, es la culpa del fútbol mexicano. O sea, el técnico, tú le dices, vas a ser de los mejores pagados, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Hay cosas que se equivocó Martino en lo futbolístico, sí, pero así como él se han equivocado varios técnicos. O sea, si lo vemos en la vista del Mundial, pues 31 técnicos se van a equivocar porque solo uno va a ganar. O sea, es ahí cuando también la gente no reflexiona y no podemos exigir a un señor como Martino que nos lleve a la final cuando no tenemos materia prima para llegar a la final. O sea, ahora, estos números que acabas de dar, ahí falta gente como Javier Aguirre, como Manolo Lapuente, entre otros, ¿no? Pero sí son muy significativos porque, bueno, habría que ver qué títulos se ganaron, de qué manera se ganaron, porque hay gente que el caso de la Confederaciones, ganada por Ricardo Antonio Lavolpe, pues tiene más peso que otros. Sí, que la Copa Oro, ¿no? O sea, ese análisis es lo que se requiere que los aficionados hagamos. Luego ya entran gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, Miguel Mejía Barón, Bora Milutinovic, habría que ver también sus números, porque en el caso de ellos no ganaron títulos, pero, por ejemplo, en Copa América no es lo mismo ganar una Copa América, una Confederaciones en México, que llegar a la final en una Copa América y que te hayan despojado del título, por ejemplo, ¿no? En fin, ahí hay otras cosas, pero en síntesis, la realidad es esa. La realidad es de que no es un tema exclusivamente de los entrenadores, tampoco de los jugadores, sino de la estructura futbolística en donde, no hemos podido lograr generar jugadores de alto nivel que le permitan a cualquier entrenador tener materia prima para competir a esos niveles. Ese es el asunto, porque podremos seguir siendo competitivos, ¿no? O sea, las veces que competimos en Copa América o Libertadores, los equipos mexicanos siempre estuvieron compitiendo, pero no ganamos. Y estoy hablando de un equipo como Tigres que tenía todo para ganar ese campeonato y no lo ganó. El de Chivas fue diferente porque estaba en ese momento también con la situación de seleccionados y tuvo que cederlos, en fin, otro boleto. Y el caso de Cruz Azul también. El único título internacional jugado con Sudamérica fue Pachuca, ¿no? Y en el caso de Tigres, que hizo un muy buen papel en el Mundial de Clubes, pero bueno, llegó a la final, pero no trascendió tampoco, ¿no? O sea, esa es la realidad del fútbol mexicano. O sea, son muy pocos títulos a nivel internacional derivado de que no tenemos una materia prima óptima, y bueno, pues, habría que ver qué es lo que viene, ¿no? Así que, ¿ibas a comentar algo más de los números? No, que obviamente ya también ese discurso de que si son extranjeros o son mexicanos, o sea, ya queda muy en la prehistoria. Estamos viendo que los extranjeros tienen más efectividad que, bueno, en tiempos recientes, que los mexicanos. Y mexicanos que a quién quieren poner, o sea,
Yo le daría la oportunidad a Jimmy y al Potro Gutiérrez, que son gente que ya comprobó que en selecciones, sí, menores, pero ya dieron resultados, o sea, son parte de los resultados más importantes que tenemos como selección. A diferencia de otros que no es lo mismo, hay técnicos que son para clubes y hay técnicos que son para selecciones. En este caso, por ejemplo, a Lozano no lo avalan sus datos con clubes, pero estás viendo que con selección es alguien que es interesante. Y ahora, en el Mundial, si analizamos la media de edad de todos los entrenadores, que ella tuvo. Son jóvenes, ajá, y aparte son jóvenes y es darle continuidad a un proceso que sabes que él ya conoce a todos sus jugadores y que toda la camada de los que vienen de 19, 17 años, él también ya les echó un ojo, porque obviamente al estar con la sub-20 te das cuenta de todos los chavos que vienen abajo. Entonces, obviamente, si nos vamos por clubes o sus trabajos recientes, pues el Potro ha tenido buen camino con Cruz Azul. Nada más que lo rescató de una fracaso inminente que tenía Cruz Azul, lo logró meter a liguilla. También ya fue campeón del mundo, sub-17 en el 2011 me parece, y es alguien que conoce muy bien también toda esta base la estrategia de la selección, toda esta parte, y creo que yo prefiero a ellos dos que al Piojo Herrera, por ejemplo. Sí. O sea, o que otros entrenadores que obviamente por cartel sí te traes a Pochettino y que va a ser otro Tata que no conoce al futbolista mexicano, que no conoce el medio, no conoce la zona. O sea, sí tienes que pensar qué tipo de entrenador vas a traer. Yo me decantaría primero por Almeida, sería para mí el entrenador pero ideal. Ya conoce el entorno, sabe ya todo. Fue campeón con Chivas, de puros mexicanos. Y él está convencido del futbolista mexicano, es algo muy importante, ya ha defendido a la liga, ya ha defendido incluso contra argentinos, la manera como nos ningunean. Entonces yo pondría en la mesa a Almeida, en segundo lugar a Almada y en tercer lugar a Pochettino. A mí también me gusta mucho Pochettino, pero en orden así, que pudiera ser una decisión correcta y con base en eso. Van a argumentar que fracasó en la MLS y no sé ahorita cómo anda en Grecia. El asunto es más de fondo. Entonces, No, y aparte él sí pediría control absoluto. Claro. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, teniendo, y además, yo me atrevería a proponer que Ricardo Peláez regrese a ser el director de selecciones. Creo que ahorita toda la experiencia que ha acumulado y que ahorita con lo que están haciendo ahí en la mesa de los maestros, hay posibilidad de que esto pudiera consolidar incluso en ese organismo o esa organización de varios entrenadores como asesores del próximo entrenador nacional. No, y que también no empiecen con que ha fracasado, o sea, sí viene 2 fracasos que fue Chivas y Cruz Azul. Bueno, el de Cruz Azul no fue fracaso. Bueno, pero me refiero de que no conquistó lo que lo llevaban, que era un campeonato de liga, o sea, consiguió el de Copa, pero no fue el de liga. Pero me refiero que cada uno pues tuvo influencia en algo positivo en ambas instituciones, y creo que en todos lados lo han reconocido como alguien no corrupto y que tiene transparencia en lo que hace. Puede gustar o no, pero una persona leal no muy fácil se encuentra. Sí, digo, ahí está, veremos cuáles son la toma de decisión, pero pues el tiempo dirá, pero yo sí creo que Almeida debería estar dentro de la lista de entrenadores que pudieran hacerse cargo de la selección y que pudiera darle resultados al equipo mexicano. Así que pues ahí está. Pues entonces vamos a esperar el día de mañana y ya estaremos platicando acerca de quién pasa, si es Portugal y España o si hay alguna sorpresa, que dudamos mucho, ¿no? Así que pues le pedimos a toda la gente que nos está viendo que si por favor nos regalan un like
nos regalan también una suscripción y nos comparten, pues estaría a toda madre, ¿no? Eso no cuesta, se los agradecemos. Así que muchísimas gracias, Carlos. Gracias, y ya mañana hablaremos ya de todos los cuartos. Así es. Muchísimas gracias y hasta la próxima.